Muy bien. Muy bien, ya veo hay caras diferentes. Un gozo también tener visitas esta mañana. Samuel, ¿verdad? Es Samuel. ¿Lo digo bien tu nombre? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo os llamáis vosotros dos? Andrés, y te he dicho Samuel, por eso es Andrés. Vienes con Alonso. Andrés te conocía, pero Alonso no te conocía a ti. Bienvenido, Dios te bendiga. Luego charlamos, un gozo tenerte ahí entre nosotros. Y también a la suegra de Sandra, que está aquí con nosotros desde la tierra prometida de Miami, aunque es de Cuba. Habla castellano, así que podéis hablar con ellos después. Y Sandra, un gozo tenerte, estamos orando por ti también. Sabéis que está esperando un bebé, así que seguid orando por ella y el bebé. Dios la cuide, la bendiga. Hay un montón de motivos de oración. De hecho, quiero daros gracias al equipo técnico que estáis ahí en todos los lugares. Están compartiendo conmigo y me decía, sobre todo ahora Ibeth, que hoy está a cargo de lo que sería la media, el social media, pide oración por la hija de Isabel Tomelloso, que se llama Ana, a la cual están haciendo quimio. Así que os pido que oréis por la hija de Isabel Tomelloso. Isabel Tomelloso, sus sobrinos fueron los que tuvieron accidentes, perdió la pierna Javier, estuvieron a punto de morir ambos, recordad la situación. Ahora su hija tiene problemas con cáncer y está recibiendo quimioterapia. Por favor, orad por ella. Y también por la hermana Nancy en Colombia, que padece de cáncer. Me pide oración por ella y por Rocío y su hermano, problemas con la vejiga y cálculos. Varias personas enfermas. Yo sé que Javi está tomando nota de esto. Gracias, Javi, por orar por estas personas. Y dejadme hacer un repaso a las bajas. Últimamente, desde el taller de supervivencia, estoy en modo operativo, dando palabras así como muy militares, como ¿dónde está tu posición? Y esas cosas, ¿no? Tus coordenadas. Bueno, pues dejadme decir bajas. Pili sigue en un hospital. Nos reíamos con ella porque parece que está de vacaciones en un hotel de 5 estrellas. Está muy bien en ese aspecto, pero muy mal físicamente. Os pido oración por Pili, también por Mati. No están aquí Carlos, Dana, porque una de las profesoras de Mati le encontraron COVID. Así que 2 clases de cuarto fueron puestas fuera de servicio y Mati tenía un PCR hoy, no sabemos cuál ha sido el resultado, pero vamos a orar por Mati. También por Rosita, ha venido Elías con las niñas, pero Rosa tiene un catarro de Aúpame Manuel, así que vamos a estar orando por Rosita y por Joelito pequeñito. Catarro, pero de los buenos, de temporada, de aquellos que los disfrutas, ¿no? Ay, madre, vamos a orar por él. También, hablando de enfermitos, la hermana Pepita está aquí hoy, viva y coleando, después de 2 meses de dando guerra. Ya, 2 meses, 2 semanas de hospitalización. Sí, fueron solamente desde el día 1. Bueno, está bien. Pero un gozo tenerla aquí y ella está bien, así que gracias al Señor por ello. Y también a Carmen de Collbató, de regreso a casa, un gozo tenerla. Sigamos orando por ella también, de su recuperación, y por Jordi, que a veces sigue quejándose de su brazo, ¿verdad? Que sí, orad por él. Muchos enfermos. Orad también por Alexander, ha tenido el pequeñín el nietecito de Cami, para los que no le conocéis. Ha estado con problemas en su ojo, lo llevamos al médico, tiene que ir al oftalmólogo, seguíamos orando por él, y también tenía problemas de la barriguita, así que orad por él, por Cami también. Tiene visita en el neurólogo, os pido que continuemos apoyándola siempre en nuestras oraciones. Su situación física es complicadísima, pero Dios la sostiene, así que vamos a estar orando por ella. Y también por Samara, no está aquí Samara hoy, pero por su madre, por su hermano. Muchas personas enfermas, Vivi, por Joel y por la pequeñita Yael, ya están mejor, pero han estado muy pochitos, con manos, ojos, pies, algo así. Boca, una enfermedad rara, ¿no esa? Boca, ojos, boca, manos, pies, parece un juego y todo, boca, manos, pies. Vale. Pues ya han pasado y vamos a seguir orando. Soraya también nos pide oración por su hija y su novia. Miriam, por guía y dirección. Martica, nuestra amada hermana desde Colombia, tiene también gripe y pide oración. Y también la madre de la hermana Janet, se llama Perugachi, no la conocemos a ella, pero nos pedía oración. Así que, Javi, tenemos un montón de motivos para recordar ahí, motivos de oración, y Dios responde a la oración. En cuanto a los anuncios, déjame controlar mi tiempo rápidamente. En cuanto a los anuncios, viernes tenéis
reunión de hermanas. ¿Sí? ¿Este viernes? ¿Sí? ¿Lo tenéis todo controlado, hermanas? Bien. El sábado 27 tenemos supervivencia, sobrevivencia y urbanidad. ¿Qué es eso? Os he descuadrado. No. Vamos a hacer un taller de supervivencia en Sabadell, en el Parc La Salud. Vamos a estar ahí a las 11 de la mañana. Los que vinisteis al taller de 24 horas, volvéis a estar invitados porque ampliaremos. Los que no, podéis aprovechar esta ocasión, podéis venir con niños. Vamos a estar dirigiéndonos especialmente a personas con poca movilidad, qué pueden hacer, y vamos a estar aprendiendo cosas básicas aún dentro de la ciudad. Entonces os invito a que podáis estar en el Parc La Salud. Daré las coordenadas, la posición a través de WhatsApp, y así podéis estar ahí también. Pili pedía oración por la colonoscopia que tiene mañana. Os pido oración por ella, y Rosa Dionica por su sobrino Jesús. Un montón de motivos de oración. Apuntad eso, por favor, sábado que viene a las 11 de la mañana en el Parc La Salud de Sabadell. Y por último anuncio. Retiro en Rosas. Hay un montón de personas que van. Buenísimo. Creo que las plazas ya no caben. Estaba viendo las habitaciones que tenemos. Estamos muy justos. Pero los que estáis apuntados, estupendo. Os pido, vamos a recoger el dinero una semana antes, más o menos. Si alguien tiene problema para pagar, nos dice, por favor, comparte con nosotros. Queremos que estéis todos ahí los que podáis. Y va a ser muy bueno este año. Vamos a llegar el sábado a las 12, más o menos, empezaremos la actividad, ¿de acuerdo? A las 12 vamos a comer allí, a la 1:30. Si llegas más tarde de la 1:30 ya no hay comida, así que tenemos que estar ahí a las 12 para repartir habitaciones, explicar algunas cosas y empezar así este retiro de sábado, domingo y lunes. El domingo la iglesia estará abierta, tendremos la proyección de la predicación. Yo voy a estar predicando desde Rosas. Los hermanos que vengáis aquí tendréis un tiempecito de preparación, estaremos dirigiendo todo desde Rosas, y lo que haréis es al revés. Nos estaréis siguiendo vosotros en YouTube, desde Rosas estaremos transmitiendo. Así que estáis invitados a venir ese domingo también del retiro. Bien, un montón de anuncios, ¿no? Javi, has tomado apuntes, gracias por tu ayuda, gracias de verdad a todo el equipo, hace posible que estemos aquí hoy en esta mañana. ¿Tenéis vuestra Biblia? Vamos a abrirla. Salmo 34. Vamos un momento a ver dos salmos. El Salmo 34 y vamos a ver también el Salmo 51. Mientras buscáis el Salmo 32, perdonadme, he dicho 34, el Salmo 32, os quiero hacer una pregunta. ¿Sabéis lo que es el perdón? ¿Sabéis lo que es el arrepentimiento? Vamos a hablar de ello en el mensaje de hoy. Porque en base al arrepentimiento y al perdón está nuestra comunión con Dios. Ahora bien, ¿sabemos lo que es el arrepentimiento? ¿Sabemos lo que es el perdón? Los teólogos os habrán enseñado la palabra griega metanoia, cambio de dirección. Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sabemos lo que quiere decir el arrepentimiento? Y os pongo un ejemplo, y aquellos que me conocéis más de una vez han bromeado conmigo, sobre todo mis seres amados, cuando digo, ay, perdón, y me dicen, si no estás arrepentido, y yo pienso hacia mis adentros, pues es verdad, pero pido perdón. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿O solo me pasa a mí? ¿Entendemos lo que es el perdón? Tal vez no. Y ahí está lo preocupante. Salmo 32, empezando en el versículo 1. El versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 8. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vayamos también al Salmo 51. Salmo 51, al músico principal, es un salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Recordad la historia. El profeta Natán le puso el dedo en su nariz y le dijo: tú eres ese hombre, tú has pecado. Y David escribió lo siguiente, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, bendiga su preciosa palabra. Vamos a orar, vamos a pedir su bendición. Padre, queremos acercarnos a ti como tu iglesia, sabiendo que esta reunión alrededor de tu palabra la hacemos para adorarte, pero también la hacemos, Señor, para que tú nos hables con tu palabra. Ten a bien tomar este siervo, Señor, que tú has escogido hoy para anunciar y proclamar tu palabra. Dame de ti, Señor, dame de tus pensamientos. Haz, Padre, que nuestro corazón esté abierto a la voz tierna y dulce de tu Santo Espíritu, para que caigamos ante ti, Señor, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestras maldades, pero disfrutando el perdón que el Señor Jesucristo nos ofrece. Pues es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Llevo varios días en mi corazón con una carga importante en cuanto a mi propia necesidad de la comunión con el Señor. Una necesidad que realmente es de cada día y de cada momento. Meditando en qué puedo hacer para estar más cerca del Señor, uno de los pensamientos que venía a mi mente continuamente era mi propia necesidad de arrepentimiento, de mi frialdad, de mi falta de amor, de mi falta de constancia, de tantos pecados que hay en mi vida. Y a pensar en esto recordaba claramente un dicho que decía que era más fácil que un pecador se convirtiera a que un santo se arrepintiera. ¿Lo habéis escuchado bien? Muchas veces es fácil que un pecador se arrepienta, y digo fácil entre comillas, con todo lo que implica ese arrepentimiento. Pero a la hora de que un santo, un hijo de Dios, llegue a ese punto donde nuestro corazón se da cuenta cómo somos, y nos damos cuenta realmente de nuestra propia necesidad y buscar al Señor con toda nuestra alma, se hace muy complejo. Y una de las razones, uno de los motivos, es porque llegamos a un punto en nuestras vidas cristianas, cotidianas, de seguridad. ¿Verdad que sí?
Sabemos los himnos, algunos de memoria, hemos memorizado un montón de versículos, sabemos cómo comportarnos como evangélicos, sabemos cómo tener un buen testimonio, qué hacer y qué no hacer, pero en eso no se halla nuestra comunión con Dios, se halla solamente nuestra vida religiosa. Y de repente uno es sacudido el día que descubres que tú eres igual de pecador que el más vil pecador. Spurgeon decía que cuando él miraba su corazón veía el infierno. Y hermanos, si ese gran hombre de Dios, el príncipe de los predicadores, como era llamado, veía en el infierno en su corazón, imaginaros nosotros. Y hoy, amados hermanos, pido al Señor que podamos ponernos delante del espejo de su palabra y a sus pies para que nuestro corazón sea quebrantado en nuestro anhelo y búsqueda del Dios verdadero. Porque sabemos ya de memoria qué quiere decir arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Metanoia, cambio de dirección. Pero me pregunto si vivimos verdaderamente el arrepentimiento. Y estas preguntas que os hago, las hago de una manera muy práctica que vais a entenderlo. Antes bromeaba conmigo mismo diciendo, ¡ay, perdón! Cuando en realidad no hay arrepentimiento. Creo que la mayoría habéis tenido esas cosas, criaturas extrañas y peculiares llamados hijos. ¿Habéis tenido alguno de esos niños en vuestros brazos? ¿Y habéis visto qué pasa cuando le corriges? Y le das a lo mejor una pequeña disciplina, voy a ponerlo así. Y el niño va corriendo a su habitación llorando y más o menos le duele. Pero no está arrepentido. Sale de la habitación ya contento y diciendo, bueno, pues ya me diste lo que merecía. Pero dentro de sí pensando, no estoy arrepentido. ¿Lo habéis visto alguna vez? Está bien, mamá me ha sentado en la trona, pero mi corazón se mantiene de pie. ¿Lo habéis vivido alguna vez? Esos berrinches y pataletas que los niños dan, aun cuando tú le estás corrigiendo. Es un buen ejemplo de lo que quiere decir no arrepentirse. Y muchas veces también nosotros no es que tengamos arrepentimiento, sino lo que tenemos es remordimiento por las consecuencias causadas por nuestros pecados. ¿Me hago entender? Cuando te das cuenta que aquello que has hecho ha traído consecuencias y odias esas consecuencias. Y dices, ay, ojalá no lo hubiera dicho. Ay, ojalá no lo hubiera hecho, porque mira lo que ha pasado. Pero ese ojalá, que en árabe quiere decir así lo quiera Dios, esa palabra es una palabra árabe, muestra realmente que no hay un dolor en el corazón por lo que has hecho o dicho. Y eso me lleva a otro punto en esta introducción importante. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus hechos o tus palabras? Y te diste cuenta el daño ocasionado por tu actitud, por tu pecado. ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que tú también podías hacer daño? Yo recuerdo unos meses atrás, pasó conmigo y tuve que llorar y pedir tanto perdón a Dios por ello, cuando me di cuenta que yo también ofendía y dañaba aún a los seres más amados a mi alrededor. Y tuve que ir a la cruz del Calvario y pedir perdón al Señor porque me di cuenta de lo que yo realmente era. Esa es una lección que no quiero olvidar jamás en mi vida. Cuando Dios te lleva a un punto de enfrentarte contigo mismo y con lo que tú eres. Y caes a sus pies y dices, Señor, perdóname. Creo que David vivió ese momento. Cuando él fue confrontado, este dulce cantor de Israel, ¿recordáis cómo se le llamaba? Este tremendo salmista que escribió muchos de los salmos, este valeroso guerrero que derrotó a Goliat, este hombre de Dios que luchó contra los filisteos, este hombre de Dios que era tan recto, tan íntegro, que ni se atrevió a tocar la capa de Saúl. Recordad su carácter, ¿verdad? Todo como él era. Y llegó el punto en que Dios dijo, wow, este hombre tiene corazón como el corazón mío. ¡Qué palabras tan extraordinarias del rey David! Pero David
De la misma manera, cuando estaba ahí en ese lugar, empezó a ver la maldad de su corazón en 3 puntos. Aquí el Salmo 51 en la introducción habla de Betsabé y su pecado con ella, pero peor que eso fue su asesinato y su plan de muerte contra el marido de Betsabé. Y aún más allá de eso, donde hubo un castigo enorme, fue cuando él contó a las tropas y mostró el orgullo de su corazón. David fue confrontado con su propio ser y fue derribado. Alguien dijo una vez que no entendía a David, cómo Dios podía decir esto de él, que era un hombre bueno, íntegro. Y mi respuesta fue, bueno, David pecó, pero no hay arrepentimiento en la Biblia más grande que el de David. Hubo arrepentimiento. Y su arrepentimiento muestra el carácter de este hombre. Salmo 32 lo hemos leído, Salmo 51, él abre su corazón y dice, Señor, mira, soy una miseria, soy realmente alguien que ha roto tu ley. Pero Señor, he pecado contra ti. No es tanto contra Urías, Eteo, no es contra Betsabé, no es por mi orgullo, es contra ti, Señor. Y en ese aspecto el corazón de David como rey es quebrantado, hundido, puesto ante sus rodillas, clamando a Dios por su propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que esto te pasó, amado mío? ¿Cuándo fue la última vez que viste en el espejo de la Biblia tu condición y dijiste, Señor, soy un mísero pecador? En el tiempo de los grandes avivamientos en Estados Unidos e Inglaterra, lo que se llama The Great Awakening, tenían un banco al inicio, le llamaban Warning Pew, el que llora, el banco de los que llora. ¿Y por qué era? Porque la gente venía arrepentida y se postraba en ese banco de rodillas, clamando a Dios por sus vidas. Se daban cuenta de su condición espiritual, moral, y venían a Dios clamando por sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que vistes a un pecador con lágrimas en sus ojos diciendo, soy un vil pecador? ¿Cuándo fue la última vez que hubo realmente esa obra del Espíritu en tu vida mostrándote tu necesidad del Señor Jesucristo? La Biblia nos exhorta a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y es ahí cuando clamamos, como el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El Salmo 32, 1. Bienaventurado el hombre que es perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Pero ¿cómo puede ser esto? En el Salmo 51 hay 7 pasos que voy a hablar rápidamente, que muestra qué es el arrepentimiento genuino y cómo opera. Y empieza con una visión de Dios correcta. Hay perdón cerca de ti para que puedas ser temido. Salmo 130 y versículo 4. Hay perdón cerca de ti. Al encontrar esto en las Escrituras, vemos claramente que en esa secuencia del Salmo 51, el primer paso es que el pecado es totalmente juzgado delante de Dios. El pecado es juzgado delante de Dios. Tenemos que ver nuestra condición espiritual, muertos en delitos y en pecados, sin esperanza alguna. La paga del pecado es muerte. Tenemos que ver esa realidad. Cristo no está a la puerta llamando a nuestro corazón como, por favor, déjame entrar. Cristo está allá llamando a la puerta de nuestro corazón, pidiendo cuentas. Es el juez que ha venido y nos está dando una multa, por así decirlo. Viene el juez y dice, esto es lo que tú has hecho, has roto la ley. Has quebrantado mis mandamientos. El juicio viene. Alma que me escuchas, esta es la condición moral, espiritual y eterna del alma no arrepentida. Pero cuando viene el juez y te das cuenta cómo está tu vida, y clamas a Él y le dices, Señor, yo necesito de ti. Ten piedad, oh Dios. Ten misericordia de mí. Cuando el alma clama así, lo vemos en los versículos primeros del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado. Primeramente vemos ahí una clamor a Dios y una confianza en Dios. Pero hay también en el versículo 3 un reconocimiento. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti he pecado. Solo contra ti, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí, es mi condición. Pero ¿por qué la gente no reconoce esa condición? Porque no hay arrepentimiento. No lo hay. Y el Señor nos dé este salmo en nuestro corazón para que nuestras vidas realmente sean vidas genuinas. No seamos religiosos, sino consagrados a una vida de búsqueda del Señor. Diciendo, Señor, he hecho algo que estaba mal. Señor, perdóname. Ten piedad de mí. David era creyente, pero adulteró, asesinó y fue orgulloso. Qué peligro tan grande tenemos nosotros. Qué peligro tan grande. Primeramente, reconoce tu situación moral ante Cristo. En segundo lugar, perdón y limpieza por medio de la sangre. El versículo 7, me gusta este versículo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Lo habéis marcado en vuestras Biblias? ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Hay un himno que dice esto justamente, más blanco que la nieve. Pero es interesante este versículo. Es interesante porque habla del hisopo. Y algunos dicen, ¿y eso qué es el hisopo? Era una pequeña planta, como una ramita, que se untaba en la sangre y la utilizaban para esparcir sobre el sacrificio. Era muy simbólico. Pero fijaros que en este versículo, basado en la sangre, dice, purifícame y lávame. ¿Bien? Aquí hay esa, como diría John Wesley, la doble cura de la sangre de Cristo, que nos limpia de pecado y nos libra del pecado. Me explico. Cuando tú y yo creímos en Cristo, fuimos lavados de todos nuestros pecados. Fuimos perdonados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras de nuestra herencia. Nuestra salvación está segura en lo que Cristo hizo en aquella cruz, vertiendo su sangre por nosotros, abriéndonos un camino nuevo al Padre. Oh, amado mío, la sangre de Cristo, esa preciosa sangre, es la base de nuestra comunión con Dios. Nos ha lavado. Pero escuchad esto. ¿Recordad la historia en Juan cuando el Señor Jesús tomó y se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de los apóstoles? Y Pedro, mi viejo amigo Pedro, protestó diciendo, ¡ay, Señor, tú no me vas a lavar a mí! Y el Señor, ¿qué le dijo? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Lo ves? No tendrás parte conmigo. Primeramente tenemos que ser lavados. Y mi pregunta ahora a la congregación que me escucha, a los que estáis en YouTube, ¿has sido lavado en la sangre de Cristo? ¿Has sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Han sido tus pecados totalmente echados en el profundo del mar? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Porque si no, te aseguro que debes dar cuenta a Dios. Esa es mi primera pregunta. Pero el Señor le corrigió a Pedro diciendo, hey, tengo que lavarte los pies solamente. Hay dos palabras para lavar, una palabra que indica un baño entero y otro que indica simplemente lavar un poquito los pies. Bien, ¿cuál era el ejemplo? El ejemplo, hermanos, es que tú y yo somos lavados en la sangre del Cordero, pero tenemos que seguir siendo purificados día a día de nuestros pecados. Nuestra frialdad, nuestra indiferencia es pecado. Ya no digo de nuestras mentiras. Ya no digo de aquellas cosas que miramos y oímos tal vez en internet y que están separándonos y alejándonos del Señor. Ya no digo de nuestro ímpetu carnal y nuestras acciones, nuestro odio, nuestras respuestas duras.
todas esas cosas que poco a poco van creando en nosotros una capa dura, una crostra de barro de andar en los caminos de esta vida. Ya no digo también de justamente andar en los caminos de esta vida y ver ahí fuera cosas, oír cosas blasfemias en contra de nuestro Dios. Y nuestro corazón se va enfriando, enfriando y enfriando. ¿Cómo está hoy tu comunión con el Señor? Una vez más, la sangre de Cristo es lo que nos purifica. No solo nos lava, sino nos purifica. Y tal vez hoy, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Ir al Señor y decir, Señor, tienes toda la razón. Necesito ser lavado para ser más blanco que la nieve. No quiero que nada rompa la comunión contigo. No quiero que haga nada que me separe de ese amor que te tengo. Quiero estar apegado a ti. Quiero que mi corazón arda por ti. Quiero amarte. Creyente que me oyes, ¿tienes ese deseo en tu corazón? ¿O tu deseo es tan frío e indiferente que piensas que una hora que des a Dios a la semana ya es suficiente para haber cumplido? ¿Dónde está nuestro andar con el Señor? ¿Cómo podemos enamorarnos de alguien a medias? ¿Cómo podemos amar a alguien a trozos? ¿Cómo podemos hacer para que realmente nuestra vida y comunión y relación sea perfecta? ¿Cómo podemos hacer eso? Solamente hay una manera y es a través de la sangre de Cristo, limpiándonos, purificándonos, acercándonos a Él. Sigamos adelante en nuestro pequeño bosquejo esta vez. No hablemos de limpieza, sino también de la llenura del Espíritu, para que haya gozo y poder. Los versículos 11 al 12 nos lo dicen. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¡Wow! ¡Qué palabras las de David! Él sabía que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre el creyente. Y vemos algunas ocasiones donde el Espíritu abandonaba al creyente porque no estaba en el creyente. Y eso es importante que lo entendamos. Llega el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, y ahora el Espíritu Santo, el Paracleto, vive en nosotros. Está en nosotros. Y si alguien no tiene el Espíritu, no es de Él. Así que la oración de David es, no quites de mí tu Santo Espíritu. Era por ese temor, porque él sabía que había pecado y corría ese gran riesgo. No así con el creyente. Pero sí el Espíritu Santo puede ser contristado. Y cuando dices contristado, no imagines a un Espíritu Santo triste. A veces tenemos una visión de Dios tan humana. No simplemente... No. El Espíritu Santo lo que está es apagado. No actúa en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, no puede actuar. No quiere actuar. Porque Él es limpio. Ahora bien, cuando tú y yo andamos en el Espíritu y en la carne, no en la carne, sino en el poder del Espíritu, entonces y solo entonces, el gozo de nuestra vida fluye. Por eso hablo aquí de el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Cuando perdemos el gozo es resultado muchas veces de pecado en nuestras vidas. Y no hay gozo. Y no hay fuerza. Es curioso porque en el Salmo 32 que hemos leído, el versículo 8 siempre me ha llamado la atención, y no sé si habéis notado el hecho de que David, en un masquil, la palabra masquil es cuerdas bajas, un tono tristón, está clamando por su pecado, y el versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahí David ha vuelto a la comunión con Dios, y el versículo 8 dice, te haré entender. Es curioso porque en el original hebreo se ve claramente que esto es un diálogo. ¿Quién dice te haré entender? Dios. Dios responde al perdón, al arrepentimiento de David. Dios responde y le hace entender, creyente que me escuchas, cuando andamos en comunión con Dios, cuando andamos en una búsqueda genuina de arrepentimiento en nosotros, Él nos hace entender. Él nos da el poder de su Espíritu para andar con gozo, porque nuestra comunión no está rota, sino que vivimos en ese poder.
Y es lo que anhelo para mi propia vida y espero que cada uno de vosotros lo anheláis. Que andemos en el poder de su Santo Espíritu, no en el poder de la carne. Y solo hay una manera de eso. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad. Ten piedad. Háblame, Padre, corrígeme. Corrígeme. Cuando eso pasa, no solo la llenura del Espíritu Santo, se produce un servicio. Versículo 13. Entonces, ¿lo veis? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando hay comunión con el Señor, hay un servicio correcto. No cambiemos las cosas. Muchas personas piensan que hacer, muestra que tengo comunión con Dios. No. Es ser lo que muestra que estás en comunión con Dios. ¿Cómo eres? ¿Qué haces? ¿Qué te sostiene tu vida? ¿El Espíritu de Dios o la carne? Tenemos que clamar a Dios por esa comunión. Si queremos servir al Señor, tenemos que hacerlo en comunión con Dios. No nos queda otra. Si no estáis viendo el estudio de los martes, os pido que lo veáis aún en internet. Adoración de siervos. Esa necesidad realmente de buscar al Señor con un corazón íntegro. Y es lo que aquí David está diciendo. Sigo avanzando, se va el tiempo ya en esta mañana. No solo un servicio, sino versículo 14 al 17. Adoración. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. ¿Lo veis? Adoración. No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. No había holocausto ni sacrificio para el pecado de David. Solamente podía ser apedreado. Y por eso cuando Natán puso su dedo en su nariz y le dijo, tú eres ese hombre, pero no morirás, porque Dios ha remitido de ti tu pecado. Recordad esas palabras. David quedó en shock, porque no era lo normal. Él tenía que haber muerto por su pecado. Eran las consecuencias de su pecado. Pero la misericordia de Dios le dijo, no vas a morir. Hay alguien que morirá por ti. ¿Sabéis quién era ese alguien, verdad? El Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario. Él puso su fe en una futura obra de redención. Y se dio cuenta que esa sangre del Cordero de Dios, del Goel, el Redentor en hebreo, el pariente cercano iba a venir, iba a rescatarle de sus pecados. Igual que el Señor ha rescatado de los nuestros. Y es así, solo así, que podemos restaurarnos a nuestra comunión con el Señor. Los últimos versículos del Salmo. Estos 7 puntos que estoy comentando estaban en el corazón de David, en su entendimiento de un arrepentimiento genuino. ¿Y sabes algo buenísimo que le pasó a David? ¿Sabes qué fue? Fue pecar. ¿Te ha chocado? Porque haciendo ese pecado en su vida, él se dio cuenta de su propio corazón. Y a veces el Dios nos tiene que llevar al barril, a lo último del barril de nosotros mismos, para que clamemos al Señor y digamos, Señor, ten piedad de mí. Porque no puedo confiar en mí. Porque me conozco y sé cómo soy, sé lo que hay en mi corazón, Señor, ten piedad de mí. Creyente, ¿cómo está tu comunión con el Señor hoy? ¿Cómo está? De hecho, las últimas palabras de este salmo, versículos 18 y 19, nos hablan de Sión y parece algo extraño, no voy a ir, pero en 2 de Crónicas 7 nos muestra cómo esto es un ejemplo para Israel mismo. Israel se había apartado de Dios, había pecado contra Dios y Dios le llama al arrepentimiento. Y por eso aquí dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. Pero no solamente es un ejemplo para Israel, es un ejemplo para ti y para mí. ¿Cómo está tu comunión hoy con el Señor? ¿Qué cosas necesitas arrepentirte? ¿Qué cosas necesitas confesar? ¿Qué cosas necesitas apartarte? ¿Qué cosas necesitas poner a los pies de la cruz? ¿Qué cosas necesitas que realmente muevan tu corazón a clamar al Señor y decirle, Padre, perdóname, perdóname?
Y termino con este último pensamiento. Hay perdón cerca de ti para que pueda ser reverenciado o temido, como dice otra versión. Dios nos ha perdonado en Cristo. Su sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero quiera Dios crear en nosotros un corazón limpio, que le busque, que le ame. Un corazón que le desee y que no haya nada entre Él y nosotros que estorbe esa comunión. ¿No lo anheláis? Yo sí. Quiero que mi comunión con Dios sea cercana. El Espíritu de Dios me lleve a nuevas alturas que jamás antes había conocido en mi andar con Cristo. Pero creo que todo empieza ahí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en la senda. Es mi anhelo. ¿Es tu oración? Vamos a orar. Padre, toma estas palabras. Sé, Señor, que a veces el mensaje parece no llegar a los corazones. Y a veces, Padre, las palabras parecen tímpanos de hielo pesadas. Pero también sé que es tu palabra la que llega al corazón y a las almas y a las vidas. Y una vez más, hoy, te damos gracias porque tú, Padre, tú eres nuestro Dios. Nos has limpiado con la sangre de tu Hijo. Nos has dado vida eterna. Y te pedimos que podamos correr a ti y ser salvos si no somos salvos. Y si somos hijos tuyos, Padre, podamos ser sostenidos por tu inmensa gracia y bondad en una comunión cercana, amorosa contigo. Sigue dirigiéndonos hoy, sigue ayudándonos, Padre. Sigue limpiándonos, purificándonos, para que no haya nada que estorbe nuestra comunión contigo. Sosténnos, Padre, pues te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Javier, vamos a cantar un himno y pasar la ofrenda también. Gracias.